Bueno, estamos aquí, vamos a hablar de cosas de hombres que solo deben saber las mujeres. No mentiras, cosas de hombres que necesitan saber las mujeres. Y nuestro programa de hoy es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque queremos generar un cambio, una estructura de cambio. Había cierta clase de casos, y yo les había hablado antes, en donde podíamos ver lo peligroso que era el poder en manos de los hombres. Pero también les había hablado que cuando las mujeres llegan a la base del poder o a estructurarse en una situación, en una posición de poder, lo primero que viene a su mente es jugar con las mismas reglas de los hombres. He estado haciendo una investigación para poder profundizar un poco más en estos aspectos, porque hay muchas personas que no creen lo que yo les digo. Tal vez no ven la sociedad, no miran allá afuera la situación como está. Yo no sé, ustedes escuchan la palabra feminicidio, ¿sí? Y se cataloga ese acto criminal de una manera muy específica. Si es un acto criminal, un asesinato a una mujer. Pero hay cierta clase de condiciones pequeñas para que se pueda llamar de esa forma. O bueno, es en ese sentido opino yo. Y es cuando ese asesinato se ejerce bajo la influencia del poder masculino. ¿Sí? Porque cuando no sucede, cuando se trabaja de manera igual, ¿sí?, pues simplemente sucede un asesinato, una mujer que fue asesinada o un hombre que fue asesinado, punto. Pero cuando está bajo la influencia, por ejemplo, vemos a la mujer, a la chica que fue asesinada por su novio, porque tenía celos, porque quería dominarla y ella no lo había permitido, porque ya tenía otra persona, terminaron y entonces para él fue más sencillo. Entonces, en ese sentido y en ese esquema se dan cuenta de cómo funciona ese poder del hombre, de lo que él cree que tiene derecho a tomar una vida. Es muy peligroso. Entonces, basándonos en esas estructuras de poder y haciendo una recopilación de diferentes procesos, de diferentes cosas en la historia, a través de la historia, me fijé mucho en las sectas, en los cultos. Entonces, en la mayoría de los cultos del siglo XX, por lo menos, obviamente había otras reuniones en esos esquemas más antiguas, pero hablamos de los cultos del siglo XX y un gran porcentaje, si no todos, o sea, yo he estado haciendo la investigación, y si no todos esos cultos son manejados, dirigidos, organizados, planeados por hombres. Y es muy simpático lo que puede llegar a suceder ahí. Yo les voy a hablar de uno específicamente. Les voy a hablar de uno. Pueden ver esa historia en un documental de Netflix que se llama Wild Wild Country, Salvaje Salvaje País o País Salvaje Salvaje. Y habla de un gurú, digámoslo así, de un gurú de la India. En algún momento el gurú toma la decisión de ir a Estados Unidos. Dentro del esquema de la producción del documental, que es una serie de 6 episodios, ellos dicen que porque necesitaban hacer un cambio, expandirse. Después dicen que era porque el gobierno indio los estaba persiguiendo, porque habían tenido problemas con ciertas cosas de impuestos y cosas así por el estilo, pero no profundizan después mucho en eso. El caso es que este señor tiene muchísimo dinero. Yo todavía estaba preguntando de dónde sacaban tanto, pero a raíz de haber diseñado lo que diseñó, de ser ese gurú, pues obviamente había mucha gente que llegaba a donar dinero. Mucha gente de otros países que no eran la India. Y llegaba a comprar cosas, los libros que él publicó. Y tenía entonces un capital enorme porque eran dólares lo que entraba, no rupias, ¿sí? Era mucha gente de otras culturas la que iba allá a encontrar pues paz, liberación, significado.
Pero había una cosa que siempre me ha parecido simpática de los cultos, y es que estas personas, estos hombres que están ahí, o estos líderes, porque vamos a analizar hoy el caso de una mujer en ese sentido, estos líderes comienzan a vivir de la adoración. A ellos los comienzan a adorar. Y esa sensación de poder, esa sensación que da la adoración, eso es adictivo. Entonces este caballero tenía muchos seguidores en el mundo y cada vez se amplían más. Decide ir a Estados Unidos y con todo el dinero que tiene, lo que se les ocurre es comprar un poco de hectáreas gigantescas en Oregon, en un pueblito muy pequeño que había 50 personas, dice ahí la historia, 50 personas que eran de la tercera edad, ya jubilados, que querían la paz, la tranquilidad. Cuando viene máquinas, bulldozers, a construir una ciudad, hay un poco de aspectos legales ahí simpático. El asunto es que cuando logran terminar de construir eso, y a pesar del conflicto con este pueblo, este señor se viene para acá, pero él tiene una secretaria, o sea, él tiene una vocera que le llama la secretaria principal de este gurú. Y esta mujer es una mujer con unas características impresionantes, como todas las mujeres, pero esta mujer es una mujer decidida, aguerrida, capaz, impresionante, es inverosímil la fuerza que tiene, y eso que es una mujer menuda, así que pareciera que no, pero el asunto es que obviamente ella comienza a entrar en conflicto con el gobierno, tanto el gobierno del estado, ¿sí?, del condado en el que va a colocar esta ciudad, ¿sí?, y tiene que luchar contra ellos. Y hay una cosa que me pareció muy simpática desde el principio, porque ella juega 100% con las reglas de los hombres. Desafortunadamente, todo ese poder que tenía ella, todas esas capacidades increíbles que tenía ella, todo ese universo de opciones que ella tenía, pero jugó con las reglas de los hombres, jugó con la regla de la coerción, de la violencia. Y cada vez profundizó muchísimo más en eso, tanto que llegó a tener intentos de homicidio, ¿sí? Era una persona que salía en los medios, que se volvió muy famosa y que comenzó a adquirir una adoración que pasaba, como el gurú se escondió, yo no sé qué estaba haciendo, pero no, dejó de hablar durante como 4 años, solo se quedaba ahí coleccionando Rolls Royce, llegó a tener 90 Rolls Royce, una cosa loca, que ya de ahí de por sí ya te dice que este hombre, a pesar de que tenga todos estos seguidores y todas estas cosas, pues, o sea, quiere poder y le gusta el poder. No voy a quejarme ni nada, solo es lo que se ve ahí. No voy a criticar, solo se ve ahí. Es que le gusta la adoración, que le gusta que lo sigan. Dice que tiene un objetivo, pero cuando ves a estas personas con esa fe ciega en un hombre y no en ellos mismos, en su capacidad de volar y de crecer, entonces te das cuenta que han dejado algo de ellos para dárselo a alguien más. La adoración, ¿sí? El seguidor en ese contexto. Pero entonces esta mujer, que se vuelve muy importante en este círculo porque es la vocera de este gurú, ella adquiere un protagonismo impresionante, tanto así que comienza a tener un grupo de adoradores. Entonces ella comienza a sentir ese mismo poder que disfrutaba el gurú, ¿sí?, desde la perspectiva que ella tenía, pero utilizaba las reglas de los hombres para enfrentarse al mundo de afuera. ¿Sí? Violencia, agresividad, soberbia. Hay unos textos y unos diálogos que ella tiene unas respuestas que son de una soberbia impresionante. Y cuando tú analizas esa capacidad, porque vemos esos diálogos, esas reacciones y esos comportamientos que ella tiene, en el documental vemos eso en 1981, 82, 83, 84, pero también la vemos ahora. Y ella conserva todos esos rasgos de ese poder masculino, ¿sí?, de esa ideología masculina, de esa ideología machista, ¿sí?, del dominio y de la manera de enfrentar al otro con violencia, con soberbia. Entonces es ahí donde la cosa no se ve como tan interesante, como es una muestra de lo que yo les digo.
el poder masculino es peligroso. Esa idea de la superioridad masculina es muy peligrosa. En los cultos, pues la mayoría de los cultos, yo todavía sigo haciendo una investigación de esos cultos que terminan en suicidios, en Georgetown, en la Guayana, un poco de personas muertas, asesinatos, sí, cosas impresionantes, dinero, mujeres, sexo desmedido. Eso se vuelve peligroso. Y por eso es que yo las invito, las convido a que comiencen a pensar en sus reglas, ya que no sean las reglas de juego del hombre. Sí, estas reglas de juego del hombre son muy peligrosas. Y llevamos tanto tiempo jugando con esas reglas que inclusive ustedes siguen jugando con esas reglas en este mundo y necesitamos unas nuevas reglas. Y qué mejor que poder utilizar las reglas de las mujeres, sus reglas. Pero hay que descubrirlas, hay que apañarlas, hay que endulzarlas, hay que fabricarlas, hay que ponerlas a fermentar, ¿sí? Habrá muchos procesos de prueba y error, pero tenemos que empezar en algún momento. Entonces yo las invito a ustedes a que piensen en esto, a que miren a su alrededor las sociedades, a que miren a su alrededor estos hombres soberbios que quieren llegar a la presidencia. No nos salvamos de ninguno de los dos que quedaron ahora en la segunda vuelta. Son personas soberbias sobremanera y siguen jugando con las mismas reglas, ese juego de las reglas del hombre, masculinas, machistas, de poner su idea por encima de los demás sin importarle a nadie. Eso es peligroso, ya no lo necesitamos. Tenemos que generar un cambio, tenemos que hacer algo nuevo. Y esa es la invitación aquí en la teoría XY de por qué los hombres somos así. Porque es la manera de romper este círculo vicioso. Si no lo rompemos, vamos a seguir fabricando un abismo donde nos vamos a perder. Y necesitamos salir, crecer, evolucionar como sociedad, como seres humanos. Y ustedes en sus manos tienen la posibilidad de hacerlo. Tienen un potencial incalculable. Son unos seres maravillosos y poderosos. Lo que hizo esta señora a mí me pareció sorprendente, pero llegó un momento en el que fue tanto los errores que cometió uno detrás de otros al actuar con las reglas de los hombres que tuvo que retirarse o escapar, ¿sí? O decir no puedo seguir por este lado, ¿sí? Porque no encontró una manera de hacerlo con sus reglas, sino que utilizó las reglas del hombre para enfrentarse a los otros hombres. Y desafortunadamente no ganó. No digo que perdió, pero no ganó tampoco. Entonces la invitación es esa, analizar un poco. Sentarse con sus hijos, con sus hijas, con sus esposos, con sus mamás, con sus amigas, con sus hermanas, con los familiares, entre las mujeres, sus amigas, entre sus pares. Reúnanse a decir, y entonces, ¿cuáles son las reglas de las mujeres? La pregunta queda ahí. Los espero en una próxima oportunidad.